Hoy vamos a hablar sobre Fyodor Dostoyevsky y estamos en compañía del profesor Rubén Darío Flores, un profesor de lingüística, de semiótica y teoría de la comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, y buenos días a los oyentes. ¿Qué tal el tema, profesor? No, pues el tema es apenas un avance muy pequeño, porque la obra de Dostoyevsky es monumental, los criterios, las opiniones, los análisis y la influencia que él ha despertado y que ha creado un mundo de interpretación alrededor de él es gigantesco. Recientemente acaban de traducir al español un libro de un profesor norteamericano, el profesor Frank. La obra de él son 5 tomos sobre la vida de Dostoyevsky. Sobre la vida nomás. 5 tomos. Cada tomo, cada uno de los libros tiene 400 páginas. Yo ya he leído, el año pasado leí casi 3 tomos. Es una ¿Está en ruso? No, está en español. Es escrita por un profesor norteamericano. Hace 10 años, recientemente la tradujeron al castellano. Es una investigación monumental, es una investigación que reúne detalles minuciosos, anécdotas, el gran movimiento de ideas de cada una de las décadas en que creó Dostoyevsky, apoyado sobre todo en una base de investigaciones que se hicieron en Rusia a finales del siglo XIX y en la Unión Soviética, en Rusia en el siglo XX. Es un acopio de datos sin precedentes, porque la obra de Dostoyevsky, su vida, sus novelas tan polémicas entonces y ahora, los personajes tan actuales entonces y ahora, ¿no? Claro. Despiertan en el lector muchas ideas, muchas emociones. Dostoyevsky además representa en sus novelas una vida con muchísimos personajes que corresponden a la experiencia personal de él en San Petersburgo, en el campo, en los tiempos en que fue condenado a trabajos forzados. Yo quiero hacer la salvedad de que la persona que nos acompaña hoy, el profesor Rubén Darío Flores, hace muy poco tiempo estuvo en noviembre recibiendo la orden Druzhba, que es una orden que concede el gobierno ruso de la Federación Rusa, que concede a las personas que se han dedicado a exaltar y a estudiar la cultura rusa. Todavía me acuerdo de esas fotos suyas allá en Moscú, en compañía del presidente Medvedev, en donde le hicieron ese reconocimiento y usted, pues, estuvo hasta hablando en ruso allá precisamente recibiendo el premio, ¿no, profesor? Sí, eso fue muy emocionante porque estábamos al lado un teólogo musulmán y Mireille Mathieu, la cantante francesa. Y como tú lo señalas, eso fue un premio al diálogo intercultural, un premio a los aportes a la cultura como medio de entendimiento entre los pueblos. Uno de los premios más importantes creo yo que ha recibido un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que exaltamos aquí, que felicitamos a nuestro profesor Rubén Darío Flores, y de alguna forma pues es lo que constituye la plataforma para poder empezar a hablar de Fyodor Dostoyevsky con una persona que pues obviamente tiene todas las características académicas para poder profundizar en lo que es la obra del señor Dostoyevsky, el hijo de Mikhail y María, un hombre... El padre fue un cirujano militar jubilado, un hombre de un temperamento supremamente recio, y su madre una señora, creo que dotada de todos esos dones que espera uno de las madres, que es ser tiernas, ¿no? Y ella le dio una formación religiosa que influyó en la vida de Dostoyevsky. Claro, esto lo transformó, esto lo convirtió en algunas ideas centrales en su obra. Yo quería decir también, Guillermo, que la obra de Dostoyevsky ha influido a filósofos como Heidegger. Tenía el retrato del gran novelista ruso en su despacho, este filósofo alemán. También la exploración que Dostoyevsky hizo sobre las relaciones entre los seres humanos, relaciones que, esta es una beta que él explora, pueden ser relaciones de dominación muy extravagantes, muy extrañas,
profundamente acendradas en el inconsciente, porque él explora esos momentos de formación de sentimientos, de ideas, como cuando están en el lindero, en el límite entre lo inconsciente y lo consciente. Él es uno de los precursores de las poderosas fuerzas del inconsciente que mueven las acciones y impulsan la conducta del ser humano. Tal vez por una razón, puede haber varias explicaciones, pero una de las razones es que Dostoyevsky era un atento observador de sus propios estados de ánimo en ese lindero, repito, entre la conciencia y la inconsciencia, cuando él estaba a punto de ingresar a un estadio de epilepsia. Él, como primero un hombre dotado de observación artística, él observaba con mucho cuidado ese momento en que él empezaba a sentir una suerte de beatitud y él a veces lo escribía, lo narraba como si fuese un estado inefable de felicidad y de belleza, un minuto antes de que ocurriera un gran vacío y una gran oscuridad, y él atravesaba por múltiples emociones de alegría, de emoción profunda, de placer, de miedo, y tal vez esa situación tan personal que lo afectó un poco después de que él saliera de los campos de trabajos forzados donde se encontraba. Tal vez ese aguzamiento de su capacidad de observación, la que él ejercía sobre su propia psique, sobre su propia mente, sobre sus propias emociones, poco antes de que él entrara en un estado de epilepsia, seguramente eso fue un medio también para observar lo que producían las relaciones muy jerárquicas en la ciudad de San Petersburgo en la década del 60, del 70 y el 80, que son que constituyen el periodo en el que él escribió sus más grandes novelas. Estamos en este momento en comunicación con Irina Gorkova, ella es la secretaria de la Asociación Cultural Rusa Fedor Dostoyevsky. Muy buenos días, señora Irina. Muy buenos días. Pues mire, estamos haciendo UN Análisis, este es un programa periodístico que tiene respaldo académico, es un programa en el cual estamos acompañados, seguramente usted escuchó la voz de nuestro profesor Rubén Darío Flores, uno de esos orgullos UN que tenemos aquí en esta universidad, y seguramente pues usted nos puede ampliar un poco más el campo para mirar la vida de Fedor Dostoyevsky, cómo nos ayuda, cómo nos puede usted contar detalles de la vida, de su trabajo, de todo lo que representó ese hombre que fue tan interesante y tan llamativo para poderse meter en la complejidad del espíritu humano. Sí, hola. Fedor Dostoyevsky, cuyo nombre lleva nuestra asociación, es muy importante no solo para rusos, también para toda la humanidad. Nosotros estamos completamente de acuerdo con las palabras de Dostoyevsky, que dijo que aunque el pueblo ruso en estos momentos no me reconoce muy bien, me conocerán las generaciones futuras. Y mi filosofía viene del fondo del espíritu del pueblo ruso. Me llaman psicólogo, pero esto no es verdad. Soy realista en el sentido más alto de esta palabra, es decir, describo todos los rincones profundos del alma humana. Intento buscar el hombre en el hombre. Entonces, para nosotros, para nuestra asociación, es muy importante el aspecto humano y lo que quería reflejar Dostoyevsky también en sus obras, y que era una persona realmente muy profunda, y sí que tenía, en San Petersburgo, aquí también estoy con profesora de literatura rusa, Valentina Mironova, que las dos somos de San Petersburgo, y estuvimos en el Museo de Dostoyevsky, que está en San Petersburgo. Y no sé, Vale, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, señora, vamos a saludar a Valentina Mironova, la profesora de literatura rusa. Muy buenos días, profesora Valentina, muy buenos días. Muy buenos días.
Bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, pues estamos conmemorando el fallecimiento, los 130 años del fallecimiento de Fyodor Dostoyevsky, y por eso hemos llamado a expertos como usted. ¿Qué tal si nos cuenta algo de cómo es ese museo de Dostoyevsky? Pues el Museo de Dostoyevsky se dedica a expresar la vida y la obra del escritor ruso. Como todo el mundo sabe, esta es la última casa, el último hogar de Dostoyevsky, donde él escribió su famosa novela, Los hermanos Karamazov, también Crimen y Castigo, anteriormente Las memorias de la casa muerta, Humillados y ofendidos. Dostoyevsky vivió más de 30 años en San Petersburgo, y claro, esta es su ciudad favorita, su ciudad musa, su ciudad que le inspiraba a crear los caracteres únicos, especiales. Como todo el mundo sabe, Dostoyevsky es un escritor urbano, expresamente urbano, comparando por ejemplo con Turgenev y Nekrasov, que se dedicaban a pintar el proceso de la decadencia de la vieja Rusia patriarcal latifundista. O sea, Dostoyevsky es escritor urbano, comparando con ellos. Bastante curioso que él haya estudiado en la Academia de Ingeniería Militar de San Petersburgo con su hermano, ¿no? Exacto, con su hermano Mikhail. Sí, pero nunca le gustaba la ingeniería. Realmente él lo dejó porque quería dedicarse a la literatura y porque era una persona muy creativa. Entonces, claro, porque era su padre quien le obligó a ir a esta academia, entonces no era su elección. Y cuando él ya tuvo 16 años, entonces él ya decidió por su cuenta dedicarse al mundo de literatura. ¿Cómo podríamos mirar esos momentos en los cuales él se comprometió en actividades revolucionarias contra el zar Nicolás I y llegó a ser sentenciado a muerte por actividades antigubernamentales relacionadas con ese grupo intelectual radical que se llamaba el Círculo de Petrashevsky? Exacto. Dostoyevsky, aunque no era partidario del socialismo radical y se identificaba más con las ideas populistas, había comenzado a relacionarse con el Círculo de Petrashevsky, como usted bien ha dicho. Los miembros de este círculo fueron detenidos en abril de 1849 y Dostoyevsky, entre sus 21 miembros, fue condenado a la pena de muerte. Todos sabemos que el pelotón de ejecución estaba ya preparado y se dio la lectura a la sentencia cuando llegó un oficial con la orden del zar, comunicando que les regalaba la vida. Entonces a Dostoyevsky se le condenaba a 4 años de trabajos forzados y el siguiente inicio del servicio militar como un simple soldado. Ya sabemos que esta época en la vida de Dostoyevsky influyó mucho a su pensamiento, a su mundo interior. Desde entonces él cambió y se convirtió en un conservador, más bien dicho. Pero tuvo un momento de su juventud en la cual él fue un ateísta socialista. Sí, empezó así, pero luego poco a poco se alejó de estos pensamientos y se convirtió a un cristiano verdadero, muy fiel, muy creyente, y todo el resto de toda su vida luego se dedicó a profundizar y difundir este pensamiento entre el pueblo ruso. O sea, ahora todo el mundo conoce a Dostoyevsky como un profeta, una persona, un escritor que habla de Cristo. Sí, buenos días Irina, buenos días Valentina. Yo quisiera también comentar un aspecto de esa evolución ideológica y espiritual del escritor Fyodor Dostoyevsky. Yo quiero recordar un episodio que es muy importante para entender lo que ocurrió en el espíritu, en la psique de Dostoyevsky, y tiene que ver con los años en los que él vivió en Siberia entre 1849 y 1853.
pues Dostoyevsky se tiene que enfrentar y convivir con personas de